Ventaja que se tiene es que no se supone, ¿no? Ahí se ve. Y una de las herramientas más útiles que se está utilizando ahora es la ecografía, ¿no? La ecografía se utiliza en todas las ramas de la medicina, ¿no? En todas las especialidades. O sea, ha entrado con bastante fuerza, ¿no? En cualquier rama, dermatología, reumatología, neumología, lo que quieran, clínica, cirugía, todo, ¿no? Es como los lentes del médico, ¿no? Que nos ayuda bastante. Ahora han cambiado muchos temas, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver también ahí. Como yo les decía, ¿no? Cuando yo he llevado radiología, yo ni sabía, o sea, del campo, ¿no? Me llevaban al hospital regional. Es muy útil para ustedes, ¿no? Yo veo residentes que de repente no han tenido la suerte, ¿no? De aprender un poquito más de radiología, ¿no? Eh, pero con ustedes ojalá que se pueda, ¿no? Yo trabajo en el Hospital Antonio Lorena. Esperemos, ojalá con ustedes, ¿no? Se pueda, porque hay un gran proyecto, ¿no? Del Hospital Lorena, que va a tener sala de tomografía, resonancia, hasta PET-CT va a tener, ¿no? En Lima, cuando yo hice el residentado, no había un hospital que tenga todo. El único que pude ver era el Almenara, ¿no? Que tenía casi todo, tenía PET-CT. PET-CT es un equipo bien caro, ¿no? Es recontra caro. Se estará valorizado en unos 3 a 5 millones de dólares. Aparte, cómo funciona cada rama de la radiología, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llegué al INEM, ahí conocí, ¿no? Un docente, un profesor muy bueno, ¿no? Era el doctor Cisneros, ya viejito, jubilado, pero siempre iba, ¿no? Y en ahí me pregunta, ¿no? Y me dice, porque para los casos clínicos que tú tienes que presentar, tenías que presentar desde anatomía, rayos X, ecografía, tomografía, todo completo, ¿no? Y si te faltaba algo, te hacían volver a exponer, ¿no? No tenía que estar todo completo, incluyendo una parte del tratamiento, ¿no? Pero era así, en radiología, o sea, importa mucho la parte de anatomía, ¿no? Y en eso me preguntó acerca de los rayos X, ¿no? Yo entraba, porque en el INEM son bien selectivos, o sea, la gente que es residente del propio INEM se sienta al fondo, no atrás, y a los que son foráneos que vienen de otro hospital los hacen pasar adelante, ¿no? O sea, para darles duro es ahí. A ver, doctor, les hacen, a ver, serán 10, digamos, ¿no? Y a cada uno así, a ver, doctor, tú, y todos, ¿no? Les preguntan y les dan duro que salen desmoralizados, ¿no? O sea, sales muchas veces, creo que no sé nada, no debo renunciar, algo así. Pero no es así, todo se aprende, siempre en la vida todo se aprende. En ahí me preguntó, pues doctor, a ver, ¿para qué sirve los rayos X, ¿no? Yo le dije, sí, doctor, los rayos X es un instrumento que nos permite empezar para hacer el diagnóstico con lo básico, ¿no? Así un poco hablar, como quien torea, ¿no? Nos ayuda a determinar, por ejemplo, en radiografía de tórax, los diagnósticos básicos como neumonía, todo, ¿no? Y me dicen, no, doctor, los rayos X sirve para protegerse del sol, ¿no? Para que no te malogre los ojos. No sirve para nada, te dice, ¿no? Pero en sí no es así, en la realidad no sirve, ¿no? O sea, sirve bastante. Por ejemplo, acá para que vayan entendiendo algo, ¿no? El rayos X es algo básico, convencional, ¿no? Que está basada en la escala de grises, ¿no? Que hubo un científico, ¿no? Un físico, Röntgen, ¿no? Este físico que descubrió los rayos X, ¿no? ¿Cómo es, no? Yo admiro a veces a las personas que son bien curiosas, ¿no? Como él, de repente, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso, ¿no? Pero hecho ese fenómeno que él pudo observar, ¿no? Determinar, le sirvió para ganar el premio Nobel, ¿no?
este físico. ¿Y cómo determinó? No sé, a mí no se me ocurriría, ¿no? Y él dice, ¿cómo puedo hacer así? Creó una lámina fluorescente, ¿no? Que lo pone en un lado. Y al otro lado él mismo crea sus rayos catódicos, ¿no? Y en un cuarto oscuro dice, voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces, él ve el fenómeno de la placa que estaba, la placa fluorescente, ve al otro lado que pintaba, ¿no? Y empieza a resplandecer el cátodo. Entonces él dice, no, algo está pasando, ¿no? Ahí. Entonces se supone que los rayos se están trasladando, ¿no? Al otro lado. Entonces él, con observar eso, dijo, ¿y qué pasa si en esos rayos pongo mi mano, ¿no? Y se dibujó la silueta de su mano, ¿no? Mira, gracias a ese fenómeno, ha revolucionado la medicina a nivel mundial, ¿no? Porque ese pequeño fenómeno ahora hace que nosotros podamos conocer la tomografía, ¿no? De diferentes cortes. Así yo, cuando estaba haciendo mi rotación allá en la clínica internacional, apenas había tomógrafos acá en Cusco había de 16 cortes, 32 cortes, ¿no? Pero cuando llegué allá me asombré porque había tomógrafos de 625 cortes, ¿no? Que ahorita les voy a explicar, o sea, de qué se trata eso, ¿no? Y realmente es sorprendente cómo ha evolucionado gracias a ese fenómeno, ¿no? Que este físico lo hizo, ¿no? Y ahora podemos ver diferente avance, ¿no? Y había esta pregunta que estaba acá, que dice, ¿no? ¿Por qué no podemos ver la sangre? Lo van a ir entendiendo, ¿no? Por ejemplo, en los rayos X, ¿por qué no podemos ver la sangre? Este es el corazón, ¿no? El tórax. Y el corazón se supone que dentro de las cavidades hay sangre, ¿no? Pero en los rayos X no se puede ver. ¿Y por qué no se puede ver? Eso lo vamos a ir viendo. Y al final ustedes mismos se van a responder esa pregunta, ¿no? En la radiografía en rayos X está basada solo en la escala de grises, pero en esos 5 tipos, ¿no? O sea, para poder diferenciar aire, grasa, líquido, calcio y metal, ¿no? Y gracias a esa escala de grises podemos determinar qué es aire, ¿no? Qué es grasa, qué es líquido, qué es calcio, qué es metal, ¿no? Miren acá, por ejemplo, vamos a poder ver, ¿no? En radiografía vayan acostumbrándose los términos, ¿no? Cuando utilizamos nosotros radiografía, hablamos de radiolúcido y radiopaco. Radiopaco es lo blanco, ¿no? Y radiolúcido es lo negro. En tomografía ya también cambia el término, ¿no? Ahí se utiliza densidades. Igual es en mamografía, ¿no? Se utiliza densidades. Entonces ya hablas de hiperdenso o hipodenso, ¿no? O sea, dos extremos. Hiperdenso es lo blanco, hipodenso lo negro, ¿no? Y en resonancia ya también cambia, ¿no? Ahí ya se utiliza la palabra hiperintenso, ¿no? Hiperintenso y hipointenso, ¿no? Pero al final vamos a ver cómo cambia también eso, ¿no? Por ejemplo, a mí en rayos X siempre me han enseñado, ¿no? Y me han dicho, el hueso siempre es blanco. Y todo lo que tiene que ver en rayos X es blanco, ¿no? En resonancia ya también cambia todo lo contrario. En resonancia ya también el hueso se ve negro, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? A ver, a mí siempre me han enseñado que el hueso era blanco, ¿no? Pero cambia porque ahí hay principios físicos también que lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante, ¿no? Y se van a estar habituando también. Miren acá, por ejemplo, el corazón se ve blanco, ¿no? Y acá la parte muscular, acá está el pectoral, todo eso también se ve blanco, ¿no? Y acá abajo la grasa es no muy oscuro, ¿no? Que ve medio, no tan oscuro es grasa, ¿no?
Entonces, según esa escala de grises va cambiando, ¿no? Y acá, por ejemplo, si habría una bala, el metal es más blanco, ¿no? Que el agua. Y entonces van diferenciando, ¿no? Aire es negro y agua es blanco, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos diferenciar acá el líquido, ¿no? La sangre de la parte muscular? No se puede diferenciar porque tienen la misma densidad, ¿no? O sea, cuando en rayos X tú ves el músculo, es blanco y la sangre también es blanca, ¿no? Entonces ahí es la respuesta, ¿no? ¿Por qué no podemos ver? Porque justamente tienen la misma densidad, ¿no? Entonces, después de, ¿no? Eso, del descubrimiento de Röntgen fue en 1800, ¿no? A finales de 1800, ¿no? Y ha tenido que pasar casi 100 años, ¿no? Para que pueda cambiar y pueda mejorar esta parte de la medicina, ¿no? Y la tomografía ya es una cosa que ha revolucionado bastante la medicina, ¿no? Y es basada en esos mismos principios, ¿no? Solo que en un principio se llamaba tomografía axial, ¿no? TAC era, ¿no? Tomografía axial computarizada. Era axial porque para nosotros poder ver la imagen se hacían múltiples cortes, ¿no? Como por ejemplo, yo quiero ver cerebro y tengo que hacer, ¿no? Muchos cortes. Eso hace el equipo, ¿no? Que se llama el gantry, esta cosa que circula, es el gantry, ¿no? Ese hace muchas revoluciones, ¿no? Y empieza a tomar como fotografías así en forma axial, ¿no? Y acá el detector lo va captando y eso lo pasa a la computadora, ¿no? Este elemento ha hecho que hoy día sea una herramienta de gran utilidad la tomografía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no, no, no. Radio Paco es lo blanco acá y radio Lucita negro. Pero eso es en rayos X. Sí, podemos hacer un tomografía. Sí, sí. Y ya que es algo importante, ¿no? La tomografía, como les dije, es un recurso que es más avanzado que los rayos X, ¿no? En cambio, acá se mide en unidades Fahrenheit, ¿no? Que va desde menos 1024 hasta más 1024, ¿no? Y según eso se puede determinar las densidades. Por ejemplo, aire dice menos 1000, ¿no? Eso quiere decir que es muy oscuro, ¿no? Muy oscuro. Y la grasa, o sea, tiene todo lo negativo es oscuro. En tomografía es así. Y gracias a eso puedes diagnosticar, ¿no? Mucho importan las medidas de unidades Hansfield, ¿no? O sea, tú ves y dices, no, por ejemplo, un tumor. Este tumor tiene esta densidad aproximadamente, es un tumor graso, ¿no? O agua. El agua varía en tomografía de menos 10 a 10, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, ves la lesión así en una tomografía, ¿no? Y ves que tiene esa densidad de menos 10 a más 10, ¿no? Entonces tú puedes decir, esto es un quiste, ¿no? Un quiste hepático, un quiste pancreático, y eso importa mucho, ¿no? Y ahora, las partes blandas como músculo, esto se utiliza bastante en articulaciones también, ¿no? La densidad varía, ¿no? De más 20 a más 100, ¿no? Y el hueso es más denso, y esto va a importar también bastante cuando veamos la parte de tomografía. Como paréntesis más o menos, ¿no? Va a haber en la clase práctica cuando hagamos, ahorita Lorena no tiene tomógrafo, ¿no?
pero yo también trabajo en el Hospital de la Solidaridad, ¿no? De repente algunos casitos ahí lo vamos a ver. Y a mí se me estaba ocurriendo, ¿no? De repente para hacer los casos clínicos del día a día y que allá vamos a sacar un pacientito y se lo voy a dar a cada grupo, ¿no? Porque son 48, creo ustedes. Entonces el grupo debe estar formado de 6 por lo menos, o sea, 6, 8 grupos pensaba hacer. Porque para ir a Lorena, digamos, si van más, el mismo paciente se estresa, ¿no? Es medio complicado. Yo pienso que el número va a ser, y vamos a ver cómo lo distribuyo, pero ya más o menos ya lo tengo pergeneado todo eso, cómo vamos a hacer, ¿no? Y ahora acá decía, ¿no? Metano es mucho más denso, ¿no? Pasa de 1000. Y eso con la práctica lo van a ir entendiendo poco a poco, pero en esto se basa para hacer el diagnóstico en tomografía, ¿no? Eso es importante. De repente, de acá, de la parte de introducción, en el examen que tomemos va a haber algunas preguntitas así, pero eso lo vamos a ver después que terminen las cosas, ¿no? Vamos a hablar también. Acá esto también de puntos importantes, ¿no? Que quería hablar, o sea, más o menos se refiere a lo que les estaba explicando, ¿no? O sea, en rayos X, por ejemplo, los términos que se utilizan, ¿no? Radio opaco, radio lúcido, y en tomografía es denso, ¿no? Este texto es norteamericano, ¿no? Por ahí se utilizan diferente, ¿no? Atenuación, menor atenuación, mayor atenuación, pero en nuestro medio, en tomografía, se utiliza, ¿no? Hiperdenso, hipodenso, ¿no? Isodenso, ¿no? En tomografía. Y más vamos a utilizar esos términos, ¿no? Que también se van a ir familiarizando poco a poco. Bueno, en tomografía importa mucho las ventanas, ¿no? Por ejemplo, para poder ver solo parénquima pulmonar, utilizamos la ventana parenquimal, ¿no? En ahí puedes ver nódulos, pero se ve el mismo parénquima pulmonar, ¿no? Pero no puedes ver mediastino y no puedes ver la parte ósea, nada, ¿no? Es netamente para ver pulmones. Y así se utiliza, o sea, por ejemplo, cuando uno hace su informe de tomografía, siempre, ¿no? Tiene que decir un nódulo en ventana parenquimal de densidad tanto, ¿no? De tamaño tanto, así. Pero se utilizan, como les digo, diferentes ventanas, y hay 3 ventanas en tomografía que utilizamos, ¿no? Es la ventana parenquimal, la otra es la ventana mediastínica, ¿no? El centro, que ahí podemos ver vasos, ganglios, todo lo que está en el mediastino, ¿no? Y miren, pulmones ya no se ven, ¿no? Se ve oscuro, ¿no? Y huesos, o sea, lo puedes ver, pero no tan definido, ¿no? Como es la ventana ósea. Y la ventana ósea es esta, ¿no? Ahí sí lo puedes ver, ¿no? O sea, se ve algo de pulmón, pero más enfocado en huesos, ¿no? Que puedes ver la parte cortical, la parte medular, así, ¿no? Entonces, así es tomografía. En tomografía siempre hay que ver en las 3 ventanas, ¿no? Que también se van a ir familiarizando poco a poco. Y también hay que ver los cortes, o sea, para uno poder ubicarse. En tomografía siempre hay que utilizar, ¿no? Corte coronal, corte sagital, corte axial, ¿no? Corte axial es como les decía, ¿no? Es así. La tomografía, lo real es el corte axial, ¿no? O sea, a partir de eso se hacen las reconstrucciones, ¿no? Reconstrucción coronal, reconstrucción sagital, pero en sí lo real es el axial, ¿no? Y el resto son reconstrucciones. Como también lo van a ver, ¿no? Porque la tomografía, lo bueno es que te puede reconstruir en 3D, ¿no? Esa es la ventaja, como ahí ven, ¿no? Mira, por ejemplo, qué diferentes, ¿no? Por ejemplo, para ver el plano óseo, ¿no? Esta es una reconstrucción 3D de la tomografía, ¿no? Acá, por ejemplo, para que yo pueda detectar
fracturas como si nada lo dejo, ¿no? En un accidente, digamos, o sea, que haya una fisura, algo, se me es más fácil diagnosticar en tomografía, ¿no? Siempre cuando piden las órdenes, también siempre piden, ¿no? Con reconstrucción 3D, ¿no? Mira qué tal diferencia, ¿no? De lo que hemos pasado de rayos X a tomografía, ¿no? Claro, en rayos X te vas familiarizando también, te vas viendo cómo se puede ver una solución de continuidad, ¿no? Pero primerito, en todo hospital, siempre se va a empezar por rayos X, ¿no? Es el pan de cada día, eso van a utilizar. Incluso yo veo en el Lorena, ¿no? Viene un traumatizado y le piden de todo, ¿no? Le piden un accidente, le piden radiografía de cráneo, radiografía de tórax, radiografía de muslo. Y al final es como saludo a la bandera, ¿no? Por ejemplo, para ver columna, para ver cerebro, rayos X no nos ayuda a nada, ¿no? A no ser que veas una fractura en cráneo. Pero en sí no tiene mucha utilidad, ¿no? Pero para la parte legal se utiliza, ¿no? Entonces es una herramienta que ustedes también lo van a utilizar, ¿no? Bueno, la ecografía, lo que les estaba hablando, ¿no? Esta herramienta es bien útil, como les dije, he entrado en todos los campos, ¿no? Incluso en radiología nos ayuda bastante para hacer la parte de intervencionismo, ¿no? Intervencionismo guiado, por ejemplo, es que tenga yo un absceso renal, ¿no? Es diferente a que por cirugía tú entres, ¿no? Entres, hagas tu herida grande, y el paciente va a demorar en recuperarse, ¿no? Pero nosotros en radiología es diferente, ¿no? Entras con una chiva, con un catéter, pues tú estás viendo, ¿no? Cómo entra la aguja, aspira, y ahí se soluciona, ¿no? Y la evolución es rápida, ¿no? Ese rato le puedes decir, ya te pones su gasita, te puedes ir a la casa, ¿no? Pero cuando es cirugía abierta, está en el hospital harto tiempo, ¿no? Entonces, de repente ustedes, que son jóvenes, ¿no? Porque acá intervencionismo se hace un poquito en el seguro, ¿no? En el Lorena también estamos haciendo. Pero yo pienso que a la larga ustedes, la parte del intervencionismo es bonito, ¿no? Es una parte que está de boga ahora, ¿no? Se hacen muchas cosas en intervencionismo. Yo cuando estaba en el Almenara, me recuerdo, no entré y me sorprendió bastante, ¿no? Dije, tanto ha avanzado la medicina, yo que está en Cusco y en Cusco que casi nada se hace, ¿no? Incluso yo les digo, acá por ejemplo, para las quimioterapias, siempre aplican endovenoso todo, ¿no? Pero allá en el Almenara y en el Rebagliati no tanto trabajan así, ¿no? Simplemente lo hacen focalizado, ¿no? Digamos, hay un tumor hepático. El quimioterápico, mediante un catéter, entran por la arteria femoral, llegan hasta el hígado e inyectan el medicamento en el mismo tumor, ¿no? Y tiene mejores resultados, ¿no? Pero así se está trabajando allá. Yo pienso con ustedes, cuando ustedes terminen igual, acá el conocimiento es así, ¿no? Siempre se traslada. Ustedes probablemente también estén haciendo eso, ¿no? Hay una cosa que yo les digo siempre, traten de leer. Yo tenía un docente también allá en la clínica internacional, ¿no? Y a veces cuando haces el residentado, el dinero que te pagan no es suficiente cuando estás en Lima, ¿no? Y te pagan como tu serum, ¿no? Pero no tienes otras entradas porque te lleva todo el día, ¿no? Yo pues me iba corriendo así, terminaba mi residentado y me iba para San Borja, para hacer ecografías, para refugiarme, ¿no? Pero en parte yo veía que dejaba la parte más importante, ¿no? Que es aprender, ¿no? Siempre hay que aprender, y eso me decía, no, aprende, ¿sí? Aprende resonancia, aprende tomografías, ¿no? De eso vas a vivir, ¿sí? Y realmente hay gente que yo les digo que practica la medicina y ha aprendido bastante y gana también bastante dinero, ¿no?
yo le veía a él con toda la tecnología que hay. Al día, digamos, leía 40 resonancias, ¿ya? Y por cada resonancia que leía, le pagaban 100 soles, ¿no? Y es bastante, ¿no? Si tú sumas al mes, pues es bastante. Por eso yo les digo, muchachos, todas sus materias, cada quien va a ir a diferentes áreas, ¿no? Muchos serán cirujanos, traumatólogos, dermatólogos, ¿no? Clínicos, ¿no? Pero en todas las áreas, ahora es el momento que tienen que tratar de aprender, ¿no? Porque el conocimiento es amplio, no se acaba. Incluso siendo médico, no llegas a terminar, ¿no? Entonces, hay que estudiar bastante, ¿no? Hay unos textos, nos vamos a basar en ¿no? Es buen libro. Ese nos vamos a basar, pero también hay algunos artículos que nosotros manejamos en el residencial, en revistas que son gratuitas, como es el Radiology, ¿no? Y el Ceram. Son gratuitos de repente para las exposiciones, se puede utilizar, ¿no? Y esas herramientas van a utilizar también bastante, ¿no? Esto de la resonancia magnética que les decía es importante también, ¿no? Acá nosotros manejamos es como un medio magnético, ¿no? Pero el elemento que se ha utilizado en la resonancia ya no son los rayos X, ¿no? Por ejemplo, en la ecografía es el sonido, ¿no? A veces tú cuando estás agarrando el transductor vas a escuchar un sonido, ¿no? En la teoría dice que no es audible, ¿no? O sea, que el oído humano no puede detectar, pero sí se detecta ese sonido, ¿no? Entonces el transductor cuando tú lo agarras emite ondas, ¿no? Y esas ondas va chocando contra diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Y regresa al mismo transductor y luego regresa a la computadora, ¿no? Y según la densidad que encuentre de cada órgano, también lo transforma en imagen, ¿no? Por ejemplo, el hueso es más denso, ¿no? A la computadora lo transmite de cierta escala gris, ¿no? Igual a la grasa, por ejemplo, ¿no? El sonido llega y la grasa en ecografía se va a ver media gris, ¿no? Igualito, el líquido se va a ver negro, así, pero son densidades, ¿no? Y acá, igualito es en la resonancia. En la resonancia ya también trabaja con moléculas de agua, ¿no? Con el hidrógeno. O sea, el imán, que eso también poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿no? El imán de la resonancia, va alineando lo que es, ¿no? Trabaja bastante con el hidrógeno. Entonces, esa información que va captando, porque nosotros, como seres humanos, estamos formados por agua, ¿no? O sea, todo nuestro cuerpo es agua. Y según la cantidad de agua que haya en cada órgano, te va, en resonancia te va a dar cierta color de imagen, ¿no? Por ejemplo, acá se trabaja todo lo que es T2, T1, ¿no? Que también con las imágenes que hagamos van a ir entendiendo, ¿no? Por ejemplo, en T2 cómo se ve el agua, ¿no? En T1 cómo se ve el agua, ¿no? Cambia, ¿no? En uno se ve blanco y en el otro oscuro, ¿no? Pero eso poco a poco también lo van a ir entendiendo, ¿no? Y por ejemplo, resonancia es comparando con tomografía para cerebro y columna, es pues el boom, ¿no? O sea, se diferencia, por ejemplo, acá, la médula, ¿no? Que está compuesto por bastante agua, ¿no? Lo puedes ver de color blanco, ¿no? Y los huesos que les decía, ¿no? Es la columna vertebral, ¿no? Los huesos que decía se ven oscuros, ¿no? Gris, a diferencia de los rayos X, ¿no? Que era blanco. Acá se lo podemos ver, ¿no? Pero en resonancia es un poco más complejo. O sea, como les dije, tienes que saber en qué secuencia está, ¿no? T1, T2, y según eso,
vas sacando tus propias conclusiones, ¿no? Acá, por ejemplo, para distinguir hernia discal es fácil, ¿no? De reconocer acá. Pero en cambio, en rayos X y en tomografía no lo vas a ver así, ¿no? A veces una hernia protruye lo que es la médula, ¿no? Y se puede notar qué tipo de hernia es, ¿no? Para mediar acá lo notas, ¿no? Por eso el instrumento ¿no? ideal para detectar cualquier patología de columna es resonancia magnética, ¿no? Más que la resonancia no hay. En tórax, más que la tomografía, no hay, ¿no? Y ahora, en radiografía es así, por ejemplo, para ver osteoporosis, o sea, no puedes diagnosticar con resonancia ni con tomografía, ¿no? O sea, ahí se hace la densitometría ósea, ¿no? O sea, siempre para cada órgano, para cada, ¿no? patología, tienes que saber qué pedir, ¿no? Qué examen, ¿no? Entonces, poco a poco con eso también nos vamos a estar familiarizando, ¿ya? Esto poco se utiliza en la endoscopia. He visto un equipo, parece como de la NASA, así en esa microscopio grande, ¿no? Es que ahora ha aparecido lo que es los arcos en seno, y eso un poco te lo está desplazando, ¿no? Pero cuando trabaja en el hospital de Cajamarca, sí ven los fluoroscopios, ¿no? Que se utilizaba bastante para hacer CEPES en gastroenterología, para ver, porque la imagen lo ves en vivo, ¿no? Solo que la irradiación es fuerte. Cuando utilizas fluoroscopía es como te estarías irradiando, como te estarían sacando al instante unas 20 placas de radiografía, ¿no? Pero en cambio en tomografía es más. En tomografía, que te saquen un rayos X o que te saquen una tomografía de tórax, la irradiación es más alta, ¿no? Son como 100 veces más, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a estar viendo. En las tardes yo en el hospital Lorena suelo hacer prácticas procedimientos. Yo utilizo bastante contraste, ¿no? Ahí vemos lo que es esofagogramas, fistulografías, colon con contraste, muchos, ¿no? Que se utiliza esta sustancia radiopaca, ¿no? Para ver intestinos, por ejemplo, se utiliza el bario, ¿no? Bastante se utiliza el bario. Y también en niños utilizamos lo que es el dopamidol, ¿no? Ahora, en resonancia se utiliza el gadolinio, ¿no? O sea, cada examen tiene su sustancia de contraste, ¿no? Indicado. Por ejemplo, el gadolinio no vas a poder utilizar en tomografía, ¿no? Sería algo ilógico, ¿no? O el iopamidol no puedes utilizar en resonancia, ¿no? Pero esto nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, acá yo utilizo contraste, pero puedo ver la hernia, ¿no? La hernia ya está como protruye, ¿no? Nos ayuda. Está bien dilatado, distendido, ¿no? La parte distal del esófago, ¿no? Y realmente la parte contrastada ayuda bastante, ¿no? Esta de medicina nuclear ha avanzado bastante. Esperemos contar en Cusco, ¿no? En Arequipa hay equipos de PET-CT. Acá no tenemos, ojalá que Lorena sea el primer hospital que tenga, ¿no? En el PET-CT es fácil detectar lo que es tumores, ¿no? Se trabaja con radioisótopos, ¿no? Se les inyecta, estas son sustancias radioactivas, ¿no? Se les inyecta el radioisótopo y como acá vemos, no tiene su transportador, ahí se une y siempre llega al tumor, ¿no? Que es vascularizado, ¿no? Llega y lo pinta, como vamos a ver acá, ¿no? Esa es la mamografía acá, ¿no? Por ejemplo, este es PET-CT, ¿no? Es, tomografía y el PET, ¿no? Utilizado
acá lo puedes ver y esto ya te define, ¿no? Y te dice que ahí hay un tumor, ¿no? Pero aparte de eso, ¿ves, no? Son los que han marcado, ¿no? Probablemente este paciente tenga metástasis, ¿no? O sea que el tumorcito ya haya saltado a otros sitios, ¿no? Acá también se ve en el PET. Esta es tomografía, este es el PET, mezclando los dos, sale el PET-CT donde ya no hay pierde, ¿no? Ahí detectas fácilmente dónde ha saltado el tumorcito, ¿no? Y esto es toda una rama de la medicina también. Medicina nuclear es otra especialidad, ¿no? Radiología es otra especialidad, radiooncología es otra especialidad, ¿no? Pero todo se basa en estos principios, ¿no? En el Lorena hay un médico nuclear, ¿no? Pero no hay aparatos, o sea, no hace nada más, se dedica a la parte administrativa, ¿no? Ese es el problema también. Cuando ustedes terminen, también tienen que saber elegir dónde van a trabajar, ¿no? Y hay que ver todo esto, ¿no? A esto les decía la inteligencia artificial, ¿no? Está reemplazando bastante, incluso hasta en ecografía. Ahora los equipos que están saliendo con inteligencia artificial, ¿no? Tú ves una imagen y ya te orienta de frente, ¿no? Y te dice, ahí está la lesión, y tú ya haces el informe, así, ¿no? Igualito es tomografía, ¿no? Ahora están saliendo con inteligencia artificial y te lo marca, ¿no? Por ejemplo, esto es en la etapa del COVID, ¿no? Normalmente un pulmón del COVID se veía así, ¿no? Estas partes son imágenes en vidrio esmerilado, ¿no? También hay imágenes empedrado, condensación. Y el COVID típico era, ¿no? En alas de mariposas, bien simétrico, pero con inteligencia artificial ya te define, ¿no? Este es vidrio deslustrado y este es condensación, ¿no? Y así ya te bota la tomografía, los equipos de ahora es así, ¿no? Es más fácil diagnosticar, ¿no? Más o menos esta es la introducción, ¿no? Que vamos a estar viendo